que no me quiero grabar. Ahora comienza a grabar. Perfecto. Observan, ¿verdad? ¿Todo Sí, bien? profesor. Sí, Perfecto. profesor, estamos bien. Hoy vamos a explicar el texto expositivo, ¿ya? El texto expositivo. No se me está viendo el... Veamos ahí. Lapicito. Lapicito no me quiere tomar. Ya, pero voy a ir explicando. Hoy día vamos a ver el texto expositivo, ¿ya? El texto expositivo tiene ciertas características, ¿ya? En esas características, voy a activar el lápiz, voy a tratar de activarlo porque no sé por qué no se me activa. Estaba activando recién. No hay que darse por vencido. ¿Ven ahí o no? Sí, profesor, sí se Sí, ve. profesor. Vamos bien ahí. Perfecto. Solucionado. Vamos a ver el texto expositivo. Entonces alguien preguntará, ¿pero qué es el texto expositivo? También se le conoce como discurso expositivo. Texto o discurso expositivo es lo mismo. El texto o discurso expositivo es un texto en donde existen... Profe, yo no la escucho. ¿No me escuchan? ¿Me escuchan o no? Yo sí, sí lo Yo escucho. sí, por acá, profesor. Yo sí. Perdón, Yo de sí, nuevo. profesor, acá bien. Ya quienes no escuchan, seguramente tienen un problema con su señal. Podrían salir y entrar de nuevo para solucionar ese problema. Ahí ya, ahora ya lo escucho normal. Ah, súper, súper, súper. Entonces decíamos que el texto expositivo es lo mismo que el discurso expositivo. Ustedes lo pueden encontrar de las dos maneras. Ahora, el objetivo que tiene el discurso expositivo es algo muy simple. El objetivo es informar. Entonces, cualquier texto que ustedes encuentren cuyo objetivo principal sea informar, va a ser un discurso o texto expositivo. ¿Alguien me podría nombrar algún texto que ustedes conozcan en donde el objetivo principal o más importante sea informar? El encabezado de las noticias. El diario, profe. Por ejemplo, una noticia excelente, una noticia, un reportaje, una enciclopedia, etcétera. ¿Ya? Entonces, más o menos se entiende la idea. Esa es la idea. Eso es lo que lo distingue el discurso o texto expositivo de cualquier otro texto. Entonces alguien me preguntará, pero ¿qué otro texto, profe? Por ejemplo, si yo lo comparo con un cuento. El cuento no tiene como objetivo informar, sino que el cuento tiene como objetivo contar algo, contar, narrar. Entonces son dos cosas diferentes. ¿Ya? Características. ¿Qué características tiene el texto expositivo? Primero, que este texto expositivo tiene una primera parte que es la introducción, después una segunda parte que es el desarrollo y una tercera parte que es la conclusión. Entonces, imaginen, yo aquí soy muy bueno para el dibujo, muy malo.
Imagínense que esto es una hoja. Cuando ustedes ven un texto de este tipo, lo van a ver de esta manera. No sé si ustedes han mirado una hoja escrita y si uno la mira de más lejos, la ve como de esta manera. Estos que están aquí, que son agrupamientos de líneas, estos son los párrafos. Son los párrafos. Entonces, si tenemos una hoja, una plana, de 3 párrafos, que es un texto expositivo, yo voy a considerar que existen estas 3 partes: introducción, desarrollo y conclusión. O si yo tengo que hacer una plana de un texto expositivo, por ejemplo, me dicen, haga usted un texto expositivo sobre el tema del aborto. Yo tendré que considerar introducción, desarrollo y conclusión. Y podría organizar estos 3 párrafos. Entonces podría decir, en el párrafo 1, al inicio voy a poner la introducción y después voy a comenzar el desarrollo. El párrafo 2 va a ser desarrollo. Y el párrafo 3 va a ser la conclusión. Y ahí lo tengo organizado. Entonces en mi mente ya tengo que esa es la estructura que voy a considerar. Y me es mucho más fácil escribir un texto así. Porque sé que en el primer párrafo tengo que hacer una pequeña introducción y comenzar con el desarrollo. En el segundo voy a continuar con el desarrollo y en el tercero voy a hacer la conclusión. La cantidad de líneas que tenga cada párrafo, yo les sugiero, si ustedes tienen que redactar un párrafo, de 4 a 5 líneas. No más extenso. ¿Y por qué no más extenso? Porque cuando uno ve, por ejemplo, un párrafo largo, ¿qué pasa con uno? Como que no le da ganas de leer, como que uno se aburre, como que uno lo entiende menos. En cambio así, párrafos simples, párrafos breves, con ideas claras. ¿Se entiende esta estructura? Introducción, desarrollo y conclusión. Sí, profesor. Perfecto. Después, la segunda característica, lo que decíamos al inicio, informar, es decir, tengo que transmitir información. Y cuando se dice transmitir información, tiene que ser información nueva, que en lo posible la otra persona no conozca. Pero, profe, ¿cómo voy a hacer eso? Bueno, usted puede investigar. ¿Y dónde voy a investigar, profesor? Puede investigar ahora que es más fácil en Internet. Ahí, usted coloca, por ejemplo, el tema el aborto y salen infinidad de sitios web donde usted puede investigar. De cada sitio puede leer un poco y sacar aquello que lo considere más importante. Después de sacar de cada uno de esos sitios, por ejemplo, 8 sitios, cosas como para usted más importantes, después lo va ordenando en este texto que tiene que hacer. La información puede ser amplia o especializada. ¿Qué significa esto? Puede ser amplia, por ejemplo, si yo hablo, el tema mío fuera sobre la salud. Sobre la salud. Bueno, la salud implica muchas cosas. Ahí lo voy a hacer de manera amplia, general. Si lo hago especializado, podría ser el tema específico, el aborto. Siguiente características. Tiene un carácter objetivo. ¿Quién sabe lo que es ser objetivo? Objetivo. Siempre lo oponen a subjetivo. Mire qué fácil esto. Saben ustedes que las cosas, por ejemplo, cuando uno las entiende, uno tiene que reflexionar y captar de tal manera de poder internalizar lo que uno va aprendiendo. No es necesario leer páginas, 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 páginas de información. No, todo sintético. Para usted va a ser mucho más fácil entenderlo. Por eso que yo hago esto. Por ejemplo, objetivo significa que vienen de los objetos. Subjetivo,
que viene del sujeto. Por lo tanto, voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si yo les pido que ustedes planteen algo sobre una mesa, sobre la mesa que tienen en su casa. Si ustedes lo hacen de manera objetiva, aquí no deben ustedes entregar su opinión. Si lo hacen de manera subjetiva, ustedes aquí tienen que entregar su opinión. Por ejemplo, la mesa que yo les digo, ustedes si van a entregar información objetiva, ¿ustedes qué tienen que hacer? Atenerse a lo que es el objeto, nada más. Ustedes podrían decir, por ejemplo, que tiene 4 patas, que tiene una plataforma, y nada más. Que es Eso plana, que está barnizada. está barnizada, perfecto, excelente, que está barnizada, que es de tal color, etcétera. Pero nada más, no dan su opinión. En Dar cambio, detalles, en el fondo es como dar detalles de lo que uno está exponiendo, ¿cierto? de lo que uno ve, nada más. Claro. Usted ve la mesa y dice cómo es la mesa, nada más. En cambio, cuando uno da a conocer de manera subjetiva, da a conocer, por ejemplo, que tiene 4 patas, pero es muy baja, digo yo, es muy baja. Esa es mi opinión. Ahí es subjetivo. Si yo digo, tiene 1 metro, pero es muy grande, ese es mi objetivo, o sea, mi punto de vista. Ese es mi punto de vista. Para otra persona podría ser que fuera chica. Entonces, O fea. o fea, lo subjetivo es diferente dependiendo de la persona que lo dé a conocer. En cambio, lo objetivo es fijo. Cualquier persona que lo vea va a ser siempre así. Entonces, por ejemplo, como yo soy profesor, uno ve en alguna clase diversos alumnos. Entonces uno puede decir, el alumno Pedro Pérez es alto, rubio, ojos verdes, delgado. Eso es lo objetivo. Eso es lo objetivo porque es como es la persona. Pero cuando yo digo es alto, pero flojo, ahí es subjetivo porque estoy dando mi opinión. Puede que para otro profesor sea muy aplicado, muy estudioso. Entonces, lo subjetivo significa que viene de lo que ve el sujeto que está dando a conocer. Y lo objetivo es como es la cosa en realidad. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profesor, ¿se entiende? Sí, profesor. Perfecto. Si ustedes no entienden, me preguntan inmediatamente. Eso a mí me lo enseñaron en venta. ¿Sí? Sí, Excelente. ¿Sabía usted que yo soy titulado primero en venta? por eso que es fácil entenderle porque explica de forma distinta lo que es un profesor. Sí. Qué bueno, me alegro. Mire, otra característica, debe ser claro. Hay personas que cuando escriben usan palabras complicadas. Ahí no va a ser claro. El mensaje no va a ser claro. Entonces ustedes tienen que, cuando escriban, buscar palabras que más o menos ustedes se den cuenta que todos lo entienden. Si yo comienzo a hablar aquí y digo, no, esta persona es conspicua. Ay, ¿qué es conspicua? Igual como que ese término no lo manejan todas las personas. En cambio, si yo digo, esta persona es importante, que es lo mismo que conspicuo, todos ahí lo van a entender. Importante, perfecto. Entonces, uno tiene que ser claro. Tiene que ser preciso, es decir, utilizar las palabras precisas, que sean las adecuadas, no palabras que se puedan interpretar de otras maneras. Porque ahí cuando se interpretan de otras maneras aparece la ambigüedad. Mire, un ejemplo de ambigüedad.
hay dos personas. Una persona le voy a colocar Pedro y al otro le voy a colocar Juan. Pedro le dice, oye, ¿no pagaste la cuenta de la luz? Entonces, no la pagué, le dice Juan. Y le dice Pedro, ya, pues hay que pagarla. Pero ¿y por qué no la pagas tú? Le dice. Bueno, pero es que pongámonos de acuerdo. Y Juan, están hablando por teléfono, y Juan le dice, ya, mañana yo paso por ti. Es el último mensaje que le dijo. Ya, mañana yo paso por ti. Eso es ambiguo, porque después Pedro se quedó pensando, ¿Juan irá a pasar por mí a pagar? ¿O irá a pasar a buscarme a mí para los dos ir a pagar? Le dijo, ya mañana yo paso por ti. Entonces como que le da a entender que va a pasar a buscarlo a él para ir a pagar, o que él va a pagar en vez de que pase Pedro. Eso es ambigüedad. No hay que caer en eso. El lenguaje, la comunicación debe ser clara, que no se preste para malos entendidos. Otra característica, se pueden exponer datos y explicaciones cuando corresponda. Cuando uno habla de datos, por ejemplo, si yo utilizo estadística, es decir, porcentajes, si yo hago referencia a un estudio científico sobre el aborto y digo que en tal parte, en tal ciudad, el aborto ha llegado a un 15%. Ah, 15%. ¿Ahí qué estoy haciendo? Estoy utilizando datos. O por ejemplo, hubo 40 abortos. Ahí estoy usando datos. Las explicaciones, lo que yo hago, por ejemplo, acá cuando toco alguna de estas características y utilizo otras palabras para que ustedes lo entiendan mejor, eso es explicación. Decir lo mismo, pero con otras palabras. También otra característica es que cuando se plantea un concepto central y se da una información complementaria. Esta información complementaria justamente apunta a lo que dije antes, a las explicaciones. Cuando uno plantea algo y da información complementaria, justamente es para que las personas lo entiendan de mejor manera. Otra característica, un objetivo de los textos expositivos es instruir. ¿Qué significa instruir? Dar instrucciones puede ser, o hacer que las personas aprendan algo. ¿Ya? Por ejemplo, cuando uno da a conocer algo, las personas que no lo sabían aprenden. Pero yo también puedo hacer un discurso expositivo con un texto que es instructivo, es decir, que entrega instrucciones. Ustedes lo van a entender de inmediato a qué se refiere. Miren, ustedes se compraron una lavadora. Llega la lavadora nuevita a la casa. Ustedes le sacan todo el empaque y dentro de la lavadora viene un papel. Ese papel da las instrucciones cómo instalar esa lavadora. Eso es una instrucción, es un texto instructivo, porque me dice el paso a paso de lo que tengo que hacer para instalar la lavadora. También otra característica es que tiene una intención informativa, es decir, busca informar. Nuevamente habla de informar. Pero acá dice que predomina la función referencial. ¿Ustedes se acuerdan o han estudiado las funciones del lenguaje? ¿Sí o no? No tenga ningún problema en decirme sí o no. ¿Ah? No, profe, la verdad no. Perfecto. No, yo no me acuerdo. Tampoco, profe. Y yo se lo voy a explicar. Pero voy a
hablar un poco de esta última característica. Son textos expositivos o explicativos. Las noticias, las cartas, manuales, biografías, enciclopedias, revistas, artículos, etcétera. Incluso, mire, reglas de juego. Porque ahí da instrucciones. Mire, otro ejemplo más. ¿Estamos claros cuáles son los textos expositivos? Entonces, si yo le digo, por ejemplo, a ver, si yo compro un periódico, ¿eso que aparece ahí será texto expositivo? ¿Qué opinan? ¿El periódico o diario tiene la intención de informar? Sí, pues, profe. Está exponiendo noticias. Entonces, todo eso es texto expositivo. Pasemos a la siguiente. Acá están las tres partes: introducción, desarrollo, conclusión, que le había explicado. Pero quedó en el tapete las funciones del lenguaje, que se lo voy a explicar ahora. Mucha atención. Ustedes, yo creo que se acuerdan de los factores de la comunicación. ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan? Yo creo que se acuerdan, miren. ¿Se acuerdan del emisor? ¿Se acuerdan del mensaje? ¿Del código? ¿Alguien está con el micrófono encendido, por favor? Si lo pueden silenciar. Gracias. Entonces tenemos el emisor, el mensaje, el código. El emisor es el que envía el mensaje. El emisor envía un mensaje que hace con un código. ¿A través de qué lo envía? A través de un canal. Dentro de un contexto. Para que llegue a un receptor. El emisor, por ejemplo, yo en este momento. El mensaje, la clase de lenguaje. El código que utilizo, que es el lenguaje o la lengua, es el español. O español de Chile. O castellano también le llaman. Dentro, aquí aparece un canal, el que transmite el mensaje. Lo estamos transmitiendo a través de Meet. Eso es, ¿no es cierto?, el canal. Dentro de un contexto. Nuestro contexto sería, por ejemplo, la sexta región, que es donde nosotros estamos ubicados. Y el receptor son ustedes. ¿Se entienden los factores de la comunicación? ¿Me están escuchando, no? O sea, Sí, profe, que lo estamos escuchando. Sí, profesor. Profesor. Entonces, estos son los factores de la comunicación. Ahora, lo que nosotros veíamos delante son las funciones del lenguaje. Lo voy a poner acá, abajito. Funciones del lenguaje. ¿Y por qué yo puse los factores de la comunicación para explicar las funciones del lenguaje? Porque están relacionadas las dos. Las funciones del lenguaje se da cuando una persona, voy a colocar aquí una persona, dice algo. Cuando esta persona dice algo, lo que dice va a estar relacionado con alguno de los factores de la comunicación. Y depende del factor con el que esté relacionado, va a ser el nombre de la función del lenguaje. Por ejemplo, el emisor, cuando habla de sí mismo, por ejemplo, si él dice, estoy cansado. ¿De quién está hablando? Este caballero dice, estoy cansado.
está hablando de sí mismo. Por lo tanto, se centra en el emisor, lo que dice. El tema de lo que habla es el emisor mismo, es él mismo. Por lo tanto, ahí está la función emotiva o expresiva. Así se le llama. Si ustedes se dan cuenta, emotiva, expresiva, es porque está dando a conocer sentimientos, estados de ánimo, ¿ya? Estoy cansado, estoy enamorado, me siento mal, etc. También puede esta persona que está hablando acá centrarse en el mensaje. Cuando se centra en el mensaje, la persona está haciendo la función poética o estética. Esto se ve mucho, por ejemplo, en la poesía, porque utiliza cosas importantes dentro del mensaje, cosas diferentes. Por ejemplo, si yo digo tus perlas en tu boca. Yo cuando hablo cotidianamente, yo no digo tus perlas en tu boca, le digo los dientes en tu boca. Entonces acá yo me centré en el mensaje, creé un mensaje diferente, nuevo. Ahí aparece la función poética o estética. Por lo tanto, vuelvo a repetir, cuando se centra en el emisor, dando a conocer sus estados emocionales o estados de ánimo, se llama función emotiva o expresiva, porque está dando a conocer sus emociones. Cuando se centra en el mensaje, se denomina poética o estética, porque no se centra ya en el propio emisor, sino que se centra en la manera en que hace el mensaje. Lo hace, por ejemplo, con figuras literarias. Por ejemplo, aquí cuando yo digo tus perlas en tu boca, me estoy refiriendo a los dientes. Estoy utilizando una metáfora. Entonces, eso demuestra que es función poética o estética. También podría yo, por ejemplo, centrarme en el código. Estoy medio tiritón. Cuando me centro en el código, se le denomina función metalingüística. La función metalingüística es muy fácil. Cuando alguien define una palabra, es decir, estoy hablando del lenguaje. Perdón, estoy hablando del lenguaje. Función metalingüística. Por ejemplo, delante yo les dije conspicuo significa ilustre. Una persona ilustre, importante. Aquí yo estoy definiendo la palabra conspicuo. Es decir, estoy hablando del lenguaje. Cuando eso ocurre, me estoy centrando en el código, en la lengua. Por lo tanto, función metalingüística. También esta persona podría centrarse en el canal. Cuando se centra en el canal, acá aparece la función fática o de contacto. Como su segundo nombre lo dice, contacto. Como su segundo nombre lo dice, voy a borrar. Borro. Es para hacer el contacto o mantener el contacto con la otra persona. Por ejemplo, llamo a una persona y le digo, aló, aló, ¿escuchas? ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy tratando de establecer la comunicación con la otra persona. Estoy tratando de verificar si el canal está adecuado para hablar con la otra persona. Ahí me centro en el canal.
Por lo tanto, la función es la función fática o de contacto. Cuando yo me centro en el contexto, es decir, en todo lo que rodea una comunicación, ahí aparece la función representativa o referencial. Y justamente el discurso expositivo o texto expositivo dijo que se centraba en la función representativa o referencial. Justamente porque el contexto, el objetivo del contexto es informar algo. Por ejemplo, entra el profesor a la clase y le dice, mañana no hay clases. ¿Qué está haciendo el profesor con esa expresión? Informar, dar a conocer. Informar. Por lo tanto, cuando se informa, aparece la función representativa o referencial del lenguaje. Y en el texto expositivo, por eso predomina, porque el texto expositivo, lo voy a poner acá abajo, texto expositivo, su objetivo es justamente informar. Y finalmente, si se centra en el receptor, se llama función apelativa o conativa. ¿Qué significa esto? Cuando yo le hablo a una persona, le digo, oye, ven, le estoy hablando a una segunda persona, le estoy hablando al receptor. Por lo tanto, función apelativa o conativa. ¿Se entendió algo? Sí. Sí, profe. Perfecto. Voy a hacer un repaso breve. Esta personita que está acá habla. Si él habla de sí mismo, si da a conocer su estado emocional, es que se centra en sí mismo, en el emisor, ahí está la función emotiva o expresiva. Si esta personita toma el mensaje y le manda un mensaje a su polola, enviándole un trozo de un poema, poética o estética. Si esta personita define una palabra, se centra en el código, por lo tanto, función metalingüística. Si esta personita llama a una persona y trata de establecer comunicación para ver si lo escucha, función fática o de contacto. Si esta personita da a conocer información, función representativa o referencial. Por eso que en el texto expositivo lo que predomina, la función que predomina es la función representativa o referencial. Y si esta personita le habla a una segunda persona, a otra persona, función apelativa o conativa. Cuando ustedes llaman a su hijo o hija o a su señora, están utilizando la función apelativa o conativa del lenguaje. Preguntas. ¿Estamos bien? Estamos bien, profe. Pasamos a la siguiente entonces. Ahí está la función del lenguaje que la expliqué antes. Hablábamos del texto discurso expositivo. Pero ¿cómo yo, profesor, voy a poder identificar cuándo es expositivo? Porque hay algunas formas. Estas formas las vamos a ver ahora. Y ustedes van a decir, eso es un texto expositivo. Primero, yo puedo hacer un texto expositivo a través de una definición. ¿Quién sabe cómo se hace una definición? Por ejemplo, si yo digo, definan escoba. ¿Es describir la escoba, por decirlo ahora? Claro, es definir. Claro.
Claro, no Está- describir. Después Ah, vamos a ya, ver ya. con describir. No, pero está súper bien. Definir. Entonces, cuando yo digo escoba, si es escoba singular, yo siempre voy a partir con la palabra es. Si Ya. son escobas con S, plural, yo voy a partir con son. Entonces aquí yo puedo definir, es un elemento que sirve para barrer. ¿Se da cuenta? Ahí lo estoy definiendo. ¿Se entiende? Si le, Sí, profe. si le apareciera escobas con este, son elementos que sirven para barrer. Lo mismo, pero en plural. Ok. Número 2. Otra forma de hacer un discurso positivo. Lo que usted dijo recién. Descripción. Aquí ustedes se van a dar cuenta de la diferencia que hay entre definición y descripción, que son dos cosas diferentes. Miren, la descripción es dar a conocer características. Por ejemplo, si ustedes vieran características de una persona, ¿qué características podrían dar a conocer? Alto, bajo. Estatura, color de pelo, Perfecto, perfecto, peso, excelente, excelente, ropa, manera de andar. muy bien. Entonces nosotros tenemos que podemos describir, le voy a colocar aquí 2.1, podemos describir personas. Esas personas las podemos describir de tres maneras diferentes. La prosopografía, ¿Qué es eso, profesor? ahí se lo voy a explicar. Es difícil la palabra, ¿cierto? Sí. La etopeya, otra palabra difícil, y el retrato. Pero este retrato no es el retrato de las pinturas. Mire qué fácil esto. Mire, hablamos que son descripción característica, ¿cierto? La prosopografía, mire, no es ni más ni menos, ni tan difícil que dar a conocer las características físicas. Son las características físicas. Alto, moreno, delgado, características físicas. Si yo les digo a ustedes, hagan una prosopografía de su hermano, ustedes dan a conocer las características solamente físicas de su hermano. Es una descripción física, claro. Nada más. La etopeya, mire qué fácil. Características psicológicas. Nada más que Ah, psicológicas. ya. Psicológicas o de forma de ser. Es tranquilo, es callado, tiene buena voluntad, etc. Y el retrato, mire qué fácil. Ambas características. Es decir, características físicas y características psicológicas. Así de simple. Y se veía al principio tan difícil. Entonces, la diferencia entre definición y descripción es que en la definición damos a conocer qué es algo o alguien. En cambio, en la descripción damos a conocer cómo es. ¿Se dan cuenta, no? ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Se entiende? Sí, profe. Y fíjese que aquí hay otra más difícil. Caracterización. Mire que es difícil esta. Esto es dar a conocer características. Y alguien me dirá muy bien allá, pero profe, pero si la descripción entrega características. Exacto.
Pero ¿y cómo la caracterización también va a entregar características? Exacto, también entrega características. Pero además, mire aquí está la diferencia, la opinión de la persona. ¿Se acuerdan que hablábamos del subjetivo? Aquí está la opinión en la caracterización. En cambio, en la descripción es objetivo. Es lo objetivo. Solamente lo que yo, mire que soy bueno para el dibujo. Lo que yo solamente puedo ver. Lo que yo veo, lo voy a conocer. Acá, en la caracterización, lo que yo veo y además mi punto de vista o opinión. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Número 4. Esta es la última que vamos a ver. Se pasa tan rápido la hora. Comparación. ¿Ustedes han comparado algo, no? ¿Alguna vez? Sí, pues. ¿Algún pololo, alguna polola? Mire, Siempre. no es. Bien, señora. La comparación puede ser por semejanza o diferencia. Cuando es por semejanza, yo lo que hago, veo los aspectos que son similares entre dos cosas. Juan y Pedro son parecidos en su contextura física. Ah, ahí estoy comparando a Juan y a Pedro por su contextura física, por aspectos similares. Diferencias, aquello que no es común, que no es igual entre dos cosas o personas. Juan es alto, en cambio Pedro es bajo. Por lo tanto está lo similar ahí. Está lo similar y está también aquello que es diferente. Profe, y cuando se dice a imagen y semejanza en algún Ahí, texto, ahí es lo semejante, es lo similar, es lo igual. Usted se refiere a que Dios nos creó a imagen y semejanza. claro. Entonces, cuando se dice eso, uno podría, mire esta palabra, que no la olviden, inferir. ¿Qué significa inferir? Sacar conclusión. Entonces, Profe, sí, y si dice la Biblia que somos creados a imagen y semejanza a Jesucristo, ¿por qué no podemos respetar ni, ni compartir el diario vivir con una persona que tiene una ideología o demuestra una sexualidad distinta a la de nosotros? claro, ahí Buen tema a debatir ese. muy bueno y lo podemos conversar. Lo que pasa es que ahí entra, digamos, a tallar la condición humana. Lo que pasa es que la condición humana está basada o parte del hecho de que nosotros tenemos libre albedrío. El hecho de tener libre albedrío es que nosotros podemos pensar y hacer lo que queramos. Solamente estamos regulados en principio por las leyes, por ejemplo aquí en Chile, el Código Penal, el Código Civil, y también algunas personas, no todas, nos regimos por nuestros valores, toda la educación que nos entregaron nuestros padres. Entonces ahí va a depender de cada persona. Yo voy a poner el caso mío. Yo jamás voy a discriminar o a denigrar a alguna persona, por ninguna condición. Yo, de hecho, tengo amigos y amigas que, por ejemplo, son lesbianas, homosexuales. Tengo amigos y amigas que, por ejemplo, tienen una
ideología política de derecha, tienen otra ideología política de izquierda, tengo amigos y amigas que les gusta Colo-Colo, otros la Chile, pero yo a todos los respeto como personas. Yo no me fijo en esas otras cosas. Esas otras cosas son accesorias y no tienen nada que ver con la persona. Igual que cuando uno, por ejemplo, está discutiendo con otra persona. No sé si se han dado cuenta ustedes que de pronto en esta discusión, que es de ideas, empiezan a atacar a la persona. Ah, es que tú eres así. Está atacando a la persona. No. Cuando uno discute, tiene que discutir sobre las ideas que se están discutiendo. Ya, vamos a discutir si hacemos un granero o no lo hacemos. Ya, pero discutamos del granero, no discutamos de las personas. ¿Cómo podemos hacer el granero? ¿Con qué material? Ya, discutamos del material. Pero si en esa discusión uno le dice al otro, no, es que tú eres cerrado. No, pues ahí está hablando la persona. No, nada que ver eso. ¿Me entiendes? Mire, lo que le quería decir yo de inferir es sacar una conclusión. Si somos creados a imagen y semejanza de Dios, entonces, ¿qué podríamos inferir? La inferencia o conclusión es algo que no está en el texto. Aquí no está. ¿Qué podríamos inferir? A ver. Que Dios es parecido a Nosotros. Claro, porque si dice fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, entonces yo puedo sacar como conclusión, a pesar de que el texto aquí no lo dice, pero puedo concluir, es decir, inferir que Dios es parecido a la manera o la forma en que somos nosotros. Mire qué bueno. ¿Ah? Bueno, estimados estudiantes, estimados alumnos y alumnas, vamos a terminar la grabación. La verdad es que no hemos pasado, pero la verdad es que nos hace breve